Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo de manera alternada. Leo el versículo 17, ustedes el 18, así nos alternamos y nos unimos en el versículo 31. Marcos 10, del 17 al 31. Es la historia del joven rico, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Todos juntos, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir al presbítero Obed López Bandera, presidente de este presbiterio, que nos trae la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Y pues a todos en alguna vez algo se nos ha olvidado, pero ¿alguna vez te han disciplinado por algo que te hizo falta? El pastor Daniel García nos contaba esta historia de un anciano que lo disciplinaron porque algo le hacía falta. Entonces dice que todos los días que él salía de su casa, un hermano de la iglesia que era vecino lo veía, iba a su trabajo, y entonces él veía que todos los días se persinaba. Así que fue y lo acusó con el consistorio. Le dijo: hermanos, fíjense que el anciano de la iglesia se persina todos los días cuando sale de su casa. Entonces lo llamó al consistorio: a ver, hermano, fíjese que tenemos esta acusación de que lo han visto de usted persinándose cada vez que se sale de su casa. ¿Es eso verdad? Y dice: no. Y el hermano, el vecino, el testigo le dice: sí, usted cada vez que sale de su casa se persina.
Dice, no, es que cuando salgo de mi casa le echo llave y estoy acordándome que se me habrá olvidado. Llevo mis lentes también, mi medicina. Pues Dios dirá, ¿no? Sí. Y fíjense que es muy importante para nosotros en nuestra vida espiritual el hacer de vez en cuando esta revisión, no persinarse, pero revisar si algo nos hace falta. Entonces hoy yo quiero darte 3 interpretaciones que le dan sentido a la declaración de Jesús que le hace al joven rico, de que una cosa te falta. Padre bendito, te doy muchas gracias en esta noche por este privilegio de estar reunidos, Señor, en esta 207 reunión del H Presbiterio del Sur. Y el poder también, el gozarnos, Dios, hoy con la iglesia local. Gracias, Padre, también, porque pues hemos avanzado ya en una primera parte de estos trabajos. Y Señor, hoy que tu palabra también será expuesta, yo te ruego que tú dispongas nuestra mente y nuestros corazones para recibir ese mensaje que tienes para nosotros hoy. Te ruego pues que abras mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante el contexto en el que se encuentra este pasaje, al cual ya le dimos lectura, porque viene el inicio del capítulo número 10 hablando acerca de esta pregunta que le hacen los fariseos, en el sentido de que si era lícito el repudiar a la mujer. Pasa el Señor Jesucristo también en relación a los niños, al bendecir a los niños, y termina este capítulo con los asuntos que tienen que ver con la vida eterna. Entonces, en este sándwich, la parte en medio, pues está hablando ya también un caso muy particular. ¿De qué forma tiene una injerencia los asuntos de la tierra con los asuntos del cielo? Así que vamos a meditar en este versículo número 21 de este pasaje, Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces dice el verso 17 que al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Algunos comentaristas señalan que muy probablemente este hombre no era tan joven como el subtítulo que está en letras negras no lo dice, porque de otra forma, ¿cómo podría haber él hecho su fortuna en tan poco tiempo al ser joven? Entonces, pues es una mera suposición el decir que era un joven, quizá porque corrió, quizá porque pudo doblar su rodilla, a lo mejor se entendió de que era un joven, pero aquí el asunto está cómo el Señor Jesucristo, cuando Él se acerca ante una necesidad espiritual, es decir, Él sentía que algo le hacía falta. Y entonces Él le pregunta al Señor Jesucristo, aquí también, bueno, pues los mandamientos sabes, y le cita esta segunda parte de la tabla de Moisés. Y la respuesta del hombre es, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo es posible que le hiciera falta algo en algunos aspectos de su vida espiritual?
Es decir, moralmente era una persona intachable. Así que la respuesta del Señor Jesucristo y la primera interpretación que podemos entender aquí, lo vemos cuando Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, ese todo implica una rendición total. Así que la primera interpretación que le da sentido a la declaración de Jesús es que cada vez que te haga falta una cosa, significa que no te estás entregando por completo. Cada vez que te haga falta una cosa, significa que no te estás entregando por completo. Es decir, no puede haber una conversión genuina a Cristo sin la total entrega. No puede haber una conversión genuina a Cristo sin haber una total entrega. Déjenme decirles que este es uno de los problemas de los matrimonios actuales, que viven sin una entrega total. ¿Por qué? Porque cada uno se ve como un individuo. No logran ver los jóvenes el día de hoy que son una unidad. Y la esposa quiere desarrollarse profesionalmente, quiere hacer, y el feminismo las ha llevado, las ha orillado a adoptar esa postura de que ahora la mujer es el hombre. ¿En qué sentido? En que antes el esposo llegaba a la casa y ya le tenían lista la comida, la casa estaba limpia, todo listo para que llegara el patrón y se sentara en su reposet y agarrara el control de la tele y le prendiera y se pusiera a cambiarle a los 1000 canales que tenía ahí contratado hasta que se quedaba dormido con el control en la mano y llegaba la esposa a apagarle la tele y el otro se despertaba, no me la apagues que la estoy viendo, ¿no? Y entonces ahora es la mujer tomar el papel que antes tenía el hombre. Ahora a mí me toca. Ahora yo soy la que voy a llegar de trabajar. Ahora yo soy la que quiero llegar a la casa y entonces que me tengan la comida lista y yo sentarme en el reposet y yo que me quede dormida viendo la televisión. Y por eso no resultan los matrimonios hoy, porque no hay una entrega total. Necesita haber una entrega total para que pueda existir un compromiso. De otra forma, cada uno va a querer hacer, cada uno va a querer abonar para lo suyo propio. Entonces le preguntan a una mujer, y cuando tú te cases, ¿quién te va a mantener? No, pues mi marido tiene que mantenerme. Pero tú quieres trabajar. Sí, yo quiero que trabajar. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Ah, pues el dinero que yo trabaje se va a hacer para mí. Entonces el marido es el que tiene que pagar la luz, para que quería casarse, ¿no? El marido es el que tiene que poner la casa, el marido es el que tiene que comprar la camioneta, el marido es el que tiene que... Y todo lo que yo gane, dice la mujer, es mío. Y entonces la mamá le dice a la hija, qué bueno, hija, sí, tú vete guardando tu dinerito, no sabes algún día te quiere dejar cambiar por otra, ya tú tienes algo con qué empezar, no arrancas de cero. Pues ese matrimonio está destinado ya para el fracaso, porque no existe una entrega total. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Cristo. El servicio que nosotros rendimos a Cristo requiere una entrega total. Es decir, para Dios, nuestra vida moral no es tan importante como la entrega que nosotros tengamos a Él. Déjenme explicarlo. Porque cuando nosotros nos entregamos completamente a Cristo, nuestra prioridad siempre va a ser Él. Pero si nuestra prioridad es nuestra vida moral, vamos a vivir una vida de apariencia. No va a ser una vida de genuina entrega a Cristo. Y por eso la respuesta a él fue,
que debe de ser todo. Todo. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este todo, pues equivale a un desprendimiento completo, a un desprendimiento del yo. Por eso dice en el versículo 22 que esto le produjo un sentimiento. Y el sentimiento que le produjo fue tristeza. Y dice el texto que ese sentimiento de tristeza es porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿cómo pide aquí todo para lo mucho que uno tiene también? Entonces Jesús, mirando alrededor, dice el versículo 23, dijo a sus discípulos, bueno, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Entonces eso manifiesta el que, aunque podamos tener nosotros muchas posesiones, el hecho de que algo nos haga falta significa que no te estás entregando por completo. Porque una entrega completa a Dios produce en el corazón del ser humano una satisfacción plena. Por eso el cristiano moderno no entiende lo que la palabra dice, nada os falta. Nada os falta. No tiene sentido el Salmo 23 para el cristiano moderno. Nada me faltará, porque el cristiano moderno siempre está teniendo carencias. Siempre hay algo que le está faltando, porque no se ha rendido completamente a Cristo. Un pastor de la iglesia bautista, ya ven que ellos bautizan así, meten a la persona completa, ¿no?, al agua y él tenía una práctica. Cada vez que iba a bautizar a un hombre, a un padre de familia, le decía, pero tiene que ir con su cartera. Y entonces le ponía la cartera en el pantalón y lo bautizaba con todo y cartera. Dice, porque esa ya me la sé. Dice, hay muchos creyentes que cuando son bautizados sacan la cartera a un lado, ¿no? Pues a mí me bautizó, pero ese dinero es mío, ese no es de Dios. Haciendo así un ejemplo de lo que es la rendición completa a Cristo. Pero la segunda interpretación que le da sentido a la declaración de Jesús de que una cosa le hacía falta, fíjense cómo dice el texto, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Así que la segunda interpretación es que cada vez que te haga falta una cosa, significa que no estás valorando la riqueza eterna. Cada vez que te haga falta una cosa, significa que no estás valorando la riqueza eterna. Porque lo que Jesús aquí le está presentando al hombre no era una pérdida, sino lo que Jesús le está presentando al hombre era una ganancia. Es decir, para que tú puedas ser rico necesitas ser bueno en los negocios. No puedes hacerte rico si no eres buen vendedor. Aunque tú seas el producto, tú debes de saberte vender bien. Pero no puedes hacerte rico si no sabes vender. Este joven rico era un buen negociante. Y el negocio que Jesús le está proponiendo aquí es un negocio de éxito. De esos que dicen hoy en día los profesionales, un ganar-ganar. Pero lo que vio en la mente este hombre, emprendedor, negociante, es como una pérdida. Como tenía muchas posesiones, el entregarlo todo para él era una pérdida.
pero no tuvo la capacidad de ver lo que le esperaba en el cielo. Entonces Jesús, fíjense cómo dice el texto en el versículo 23, mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba ¿cuántas veces? Entonces, ¿es un buen negocio o no? Si tú eres negociante, dime si es un buen negocio el comprar papel de baño en 30 pesos y venderlo en 300, dime si no es buen negocio. Ahora dime si comprarlo en 30 pesos y venderlo en 3,000 no es buen negocio. ¿Por qué no fue capaz este hombre de ver esa realidad? Porque lo trasladó fuera de este mundo, lo llevó a la vida eterna. Y el hombre moderno quiere hoy las bendiciones de Dios, hoy. Las promesas de Dios, hoy. Y no tuvo paciencia de esperar lo que dice aquí. Fíjense, lo que Jesús le propuso al joven era este intercambio entre ¿qué cosas? Sus posesiones materiales. Pero ahora Jesús lo que dice aquí a sus discípulos son también las relaciones familiares. Padre, madre, hermanos, casa, hijos. Dice que con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán postreros y los postreros primeros. Así que la motivación para el cambio siempre será una aspiración por algo mejor. La motivación para el cambio siempre será una aspiración por algo mejor. La pregunta del hombre fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que le motivaba a este hombre es que él quería algo mejor. ¿Cuál es la motivación para que una persona pueda cambiar su aspecto físico? ¿Cuál es la motivación para que una persona pueda bajar de peso? Algo mejor. Algo mejor. Y se busca algo mejor. De tal manera que esta realidad el hombre no fue capaz de comprenderla. Porque en el intercambio divino, tú siempre saldrás ganando, aunque parezca lo contrario. La mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, porque no las puede discernir. Y se requiere el Espíritu Santo de Dios. Se requiere el Espíritu Santo de Dios. Como hijos de Dios, nosotros hemos de valorar más la paz. Nosotros hemos de valorar más la tranquilidad. Nosotros hemos de valorar aquello que es perdurable,
y que podemos tener acceso siempre. ¿Dónde debemos hacer nuestros tesoros? Donde no pueden pasar dos cosas, ni que las cosas se echen a perder, ni que nos la puedan robar. Yo me quedaba sorprendido de todas estas personas en Acapulco que lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Pero ¿saben una frase que escuchaba de cada una de ellas? Todas las personas dijeron, fueron las cosas materiales. Pero gracias a Dios tenemos vida. Si una persona del mundo valora su propia vida, ¿cuánto un hijo de Dios deberá valorar las riquezas eternas? Y la tercera interpretación que le dan sentido a la declaración de Jesús es que, dice el texto, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. La palabra tomar significa asirse, aferrarse, agarrar. De tal manera que cada vez que te haga falta una cosa, significa que no estás bien aferrado a la gracia. Cada vez que te haga falta una cosa, significa que no te estás entregando por completo. Cada vez que te haga falta una cosa, significa que no estás valorando la riqueza eterna. Y cada vez que te haga falta una cosa, significa que no estás bien aferrado a la gracia. Porque manifiesta un acto de la voluntad, el aferrarse. Así que todos los sí a Dios significan un no a la preferencia personal. Cada vez que nosotros le decimos sí a Dios, tenemos que renunciar a una preferencia personal. Entonces, si tú estás sirviendo aquí desde temprano, cocinando, preparando, que me decían las hermanas, desde ayer están aquí, cociendo los frijoles, tuviste que renunciar a algo. Y las personas que no vinieron a ayudar, ¿por qué fue? Hay pastores que tengo trabajo. Hay pastores que no puedo. Hay pastores que justamente este fin de semana, como es puente, nos íbamos a ir de vacaciones. Pero yo estoy seguro que hay más de alguno aquí que tuvo que dejar ese fin de semana para venir a apoyar, porque tuvo que renunciar a algo. Para poder apoyar tuvo que renunciar a algo. Porque todos los sí a Dios son una renuncia. Porque el tomarse, el aferrarse, es precisamente lo que Dios nos está pidiendo. Eso es lo que significa tomar la cruz. Ustedes se acuerdan de Salomón, el velador en Coatepec, que vamos a estar ahora en marzo, ¿verdad? Primero Dios, hermano Soro, allá en Coatepec. Y él nos cuenta un día que ahí arriba de su casa, pues están las tejas. Y de las tejas, pues cae, para que no caiga todo el agua, tiene una canaleta donde va cayendo el agua de las lluvias, esa agua baja y cae al patio. Pero que un día se le empezó a minar el agua porque esa canaleta se tapó. Y pues estaba llena de plumas, de
pollo, de hojas, de lodo, todo lo que bajaba de las tejas, pues ahí. Entonces agarró la escalerota y pues se subió hasta el techo. Entonces empezó a sacar con la mano pues todo y a tirarlo acá, ¿no? Y entonces en una de esas se le mueve la escalera ¡rum! Y se queda colgando de la canaleta, ¿no? Y le empieza a gritar a su esposa, ¡Con! ¡Ayúdame! ¿No? Que le pusiera otra vez la escalera. Entonces, pues pues que lo va a escuchar, quién sabe qué andaba haciendo con. Así que ahí lo dejó colgado, quién sabe cuánto tiempo. Y aquel grite y grite que lo ayudaran hasta que va alguien por allí. Lo escuchó y fueron y le pusieron. Si tú y yo así nos aferráramos, como Salomón se aferró a esa canaleta, a las promesas de Dios, otro tipo de cristiano seríamos. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿te hace falta algo? Dios quiera que estés realmente completo en Cristo. Porque si una cosa te hace falta, significa que no te estás entregando por completo a Él. Si una cosa te hace falta, significa que no estás valorando la riqueza eterna. Y si una cosa te hace falta, significa que no estás bien aferrado a la gracia de Dios. Amén.